Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente me reúno con ustedes para poder conversarles en un siguiente tema sobre lo que es el crecimiento. Recuerden que en nuestras anteriores clases habíamos hablado sobre conceptos generales de la pediatría, luego hablábamos sobre los factores que influyen en el crecimiento y ahora vamos a hablar sobre cómo es la evaluación del desarrollo. Los dos temas están estrechamente ligados, por supuesto van siempre juntos y ambos implican que se dan en forma simultánea en el ser humano, vale decir, la persona a medida que va creciendo también va desarrollando más en aspectos psicomotores, intelectuales, físicos, sexuales, cognitivos y desde luego su desarrollo psicomotor es una parte muy importante del mismo y además es una parte por supuesto evaluable. En esta imagen que la tienen ustedes actualmente en la pantalla, vemos que al igual que lo que ocurría en el crecimiento donde había múltiples influencias, algunas determinantes como por ejemplo la influencia genética y otras reguladoras como los factores nutricionales, endocrinológicos, medioambientales, aquí también se observa claramente que hay influencias de dos tipos. Uno, biológicos, es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, y factores también relacionados con el aspecto psicosocial que influyen en el desarrollo psicomotor del niño. Dentro de lo biológico está implicado todo lo que es propio del ser humano, ¿no? Propio del niño mismo. Por ejemplo, su carga genética, su información genética, que obviamente va a ser muy determinante en el tema de su desarrollo psicomotor, también la parte perinatal, me refiero cómo le ha ido durante el periodo perinatal. Recordemos que esto es en la parte prenatal y postnatal y durante el trabajo de parto, que tiene por supuesto influencia. Digamos, un niño que sufre un proceso asfíctico severo durante el proceso del trabajo de parto, probablemente tenga una implicancia, un efecto en el desarrollo psicomotor en su vida futura. Igualmente el aspecto endocrinológico, por ejemplo, un niño nacido con hipotiroidismo congénito, que resulta que con el tiempo se reconoce muy tardíamente, obviamente va a dañar su desarrollo neurológico y por supuesto también sus habilidades psicomotrices. Así también el contexto social se refiere no solo al ámbito del lugar donde vive el niño, sino también al aspecto hasta familiar, la influencia que recibe de los padres para desarrollar aspectos motrices o auditivos o lingüísticos es muy importante para que alcance sus logros deseados. Por lo tanto, la familia se constituye en un núcleo fundamental que estimulará su potencial genético de desarrollo mismo. Igualmente la comunidad, por supuesto, si vivimos en una comunidad que permite y protege los derechos del niño y permite un desarrollo adecuado, es más, lo estimula, obviamente tendremos niños que están mucho más desarrollados. La nutrición, así como veíamos que era también muy importante dentro del punto de vista de la parte del crecimiento, también lo es en el desarrollo. Un niño que está adecuadamente nutrido tiene todas las oportunidades de poder desarrollarse ampliamente en aspectos psicomotrices. La estimulación que le da el ambiente, la familia y la comunidad también son importantes. Por ejemplo, oportunidades de juego o dedicación de los padres a enseñarle es un aspecto que siempre debe tomarse en cuenta. Por lo tanto, los dos factores están estrechamente ligados a lo que es el desarrollo infantil. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué aspectos entendemos por desarrollo psicomotor? Básicamente se está hablando, como ven ustedes en la pantalla, de 4 aspectos ligados al desarrollo psicomotor. Primero, la motricidad gruesa. Vale decir, esto se refiere al desarrollo inicial de los movimientos gruesos del cuerpo, la adquisición de un buen tono y buena postura. Recordemos que ya el recién nacido tiene un tono habitualmente flexor y tiene una postura de flexión permanente. Sin embargo, a medida que va adquiriendo las habilidades en el transcurso del tiempo y empieza a hacer otras habilidades como por ejemplo el sostén cefálico, empieza a levantar la cabecita, luego empieza a hacer intentos por incorporar el tronco y luego logra sentarse en el transcurso de su vida y luego nuevamente intenta ya también pararse y logra pararse y luego aprende a caminar. Todo eso se refiere al desarrollo de un buen tono y una buena postura corporal que le van a permitir desarrollarse adecuadamente en el transcurso de su vida. Eso obviamente es, como ven ustedes, fácilmente evaluable. El área de la motricidad fina
Es otro de los aspectos importantes sujetas a evaluación y sujetas a desarrollo. Vale decir, es la capacidad de coordinación de los movimientos. Ya no estamos hablando de movimientos gruesos, como era la motricidad gruesa, sino esta ya de movimientos finos, por ejemplo, prensión de objetos o el poder mirar el niño cuando es pequeñito, 3, 4 meses, mirar que se levanta su brazo y empezar a observar con movimientos circulares cómo se mueve su mano. Él está relacionando el sentido de la vista con el movimiento de la mano. Todos esos factores tan importantes de evaluación en la motricidad fina. El área de la audición y del lenguaje. El niño nace y puede oír, sí, perfectamente puede oír, pero todavía no ha aprendido a expresar ese sentido de la vista. Poco a poco irá moviendo los ojitos, expresando relaciones, por ejemplo, del oído con el lenguaje, vale decir, empezar a escuchar y podrá también articular palabras al haberlas aprendido de lo que escuchaba. Todo ese aspecto en el transcurso de la vida es, por supuesto, también un elemento que está sujeto a desarrollo y también implica el área de la comprensión y expresión. Entiende algo y puede expresarse ya libremente en pensamiento propio, o sea, vale decir, implica un desarrollo neurológico muy importante. Y desde luego el área personal social, donde el niño empieza ya a relacionarse con el entorno. En fases iniciales con un relacionamiento pasivo, vale decir, observa lo que hace el papá, la mamá, y él repite exactamente la misma actitud. Por ejemplo, el papá se acerca y le sonríe a los 3 meses de vida, el niño también le va a responder con una sonrisa. La mamá le hace muecas, le hace gestitos de alegría y el bebé también se va a poner inclusive a reír a carcajadas. Todas esas expresiones son propias de un desarrollo también en el área personal social. En estas imágenes que estamos viendo en este momento, observamos esto que les decía, ¿no? Por ejemplo, en el niño que vemos en la imagen superior, en el lado izquierdo de la pantalla, observamos que está un pequeño que tiene una sonrisa social, se nota que está entablando una relación visual con la persona que le está hablando y además de eso tiene capacidad de levantar la cabecita, de sostenerla, y estaríamos haciendo una evaluación seguramente de su área personal social y también de su área motriz gruesa. Vemos, por ejemplo, la niña que está al lado en la imagen del extremo superior del lado derecho, que está aprendiendo a vestirse. Es una niña que está desarrollando ya habilidades, por supuesto, también dentro del tipo personal social. O sea, vale decir, es una capacidad social que ha desarrollado de vestirse ella misma y combinar, como ven ustedes, colores y gustos. En la parte inferior del lado derecho vemos un niño que está formando cubos, ¿no? Está, por supuesto, también sonriendo, mirando a la persona que le está estimulando, pero ya ha logrado una torre de 4 cubos hasta el momento. Ese es un desarrollo de la motricidad fina. Y en la parte inferior del lado izquierdo vemos 2 niñas que están armando rompecabezas sencillos, con figuras básicamente. Ha aprendido a reconocer figuras y sabe cómo puede parear esas figuras. Estamos hablando de un área del desarrollo de la comprensión, vale decir, un área del desarrollo de la audición y del lenguaje. Como ven ustedes, se puede evaluar a estos niños conociendo estas características. En ese sentido, vamos a poner este ejemplo que ven ustedes en la pantalla. Es una niña de 24 meses de edad, una niña de 2 añitos que viene a la consulta porque la abuelita que le trae quiere ver cómo está yendo su crecimiento y desarrollo. Tiene un perímetro cefálico al momento de la consulta de 45 centímetros, una talla de 78 centímetros y un peso de 3,8 kilos. Tiene el antecedente que la mamá no realizó control prenatal. No conocemos la causa, pero no lo hizo. El parto fue eutóxico, pero en domicilio, atendido por algún familiar. O sea, vemos que hay un factor de riesgo ahí porque no ha sido atendido en las condiciones ideales de atención y lo ha atendido un familiar. Se supone que alguien no experto para el nacimiento. Lo que más nos preocupa en sus antecedentes es su peso de nacimiento, que ha nacido con 1,200. Recordemos que les comentaba que el peso normal de nacimiento es de 3,3 kilos en promedio, fluctúa entre 2,500 a 3,8 kilos, y este bebé obviamente ha nacido muy pequeño.
se ha internado en unidades de cuidados intensivos, por supuesto, con ese peso sería muy difícil que esté en casa por 45 días. Y la internación tan prolongada se ha debido a una asfixia perinatal, una enfermedad de membrana hialina. Esto es una situación que compromete un pulmón inmaduro, que no tiene la capacidad de poder expandirse adecuadamente. La displasia broncopulmonar es un daño que se da en el área broncoalveolar debido al uso de oxigenación en ventilación mecánica, y ha hecho una sepsis neonatal, o sea, una infección general de su cuerpo. Ella vive con la abuela de línea materna, padres se encuentran en el exterior y la abuelita trabaja en el día. Queda en la guardería en la mañana y en la tarde, y en la noche permanece con la abuela. Ese es otro factor también de riesgo, por lo que vemos que la niña no está con la madre y el padre, y la abuelita, que seguro le pone el mayor empeño, pero no puede estar con ella por aspectos laborales, ¿no? No tiene otro antecedente relevante, pero ya vemos aquí, dentro del punto de vista del análisis del crecimiento, que hay varios factores que podrían haberle afectado, ¿no? El aspecto psicológico, por ejemplo, es importante, pero también afecta al aspecto del desarrollo, no solo crecimiento. Las enfermedades que tiene ahora, que ha tenido cuando era recién nacidita, por ejemplo, la asfixia perinatal, membrana hialina, displasia, sepsis, pueden haber alterado ya por tanto tiempo de internación su desarrollo psicomotor, como también pueden haber afectado, por supuesto, su crecimiento. Y ya el hecho de no vivir con la familia se expresa que no tiene mucho estímulo para desarrollarse, ni tampoco probablemente para alimentarse en forma óptima, adecuada. Por lo tanto, es una niña que podría sugerirnos muchos problemas. Primero, vamos a analizar el aspecto de su crecimiento. Recordemos que en el crecimiento hay varios parámetros a tomar en cuenta. Vemos ahora en la pantalla, estoy hablando, recuerden, de crecimiento, no en este momento de desarrollo, y vemos en la pantalla que la niña está prácticamente en el punto medio en su desarrollo en relación peso para la talla. Recuerden que la relación peso-tamaño permite ver cómo va creciendo en relación a su edad, por supuesto, pero también cómo va creciendo en relación a su peso. Y en este momento, al estar en la 0 desviación estándar, vemos que está muy armónica. O sea, vale decir que no tiene ni una desnutrición aguda, moderada, grave, ni tampoco tiene un problema de sobrepeso ni obesidad. Está en la mitad. O sea, teóricamente está muy bien. Hasta ahí uno podría decir, pero esta niña, pese a todo lo que le ha ocurrido, no se ha afectado en su crecimiento. Pero recuerden lo que alguna vez les comentaba cuando hablábamos de crecimiento, que en realidad solo la evaluación de la relación peso-talla no es suficiente. Hay que ver indudablemente otras relaciones también, como es, por ejemplo, la relación de la talla para la edad. Ahí vemos esta relación talla para la edad. Ustedes van a poder corroborar también en su texto y en las presentaciones sobre crecimiento que les hacía, que nuestra pequeña paciente se encuentra en esta relación de talla para la edad, en una relación entre la -2 y la -3 desviación estándar. ¿Cómo es eso? Mira, me dirán ustedes. Fíjense, ella tiene en este momento una talla de 78 centímetros. En realidad, para la edad, la talla ideal de la pequeña debería ser aproximadamente 85 centímetros, si vemos en la pantalla, en la 0 desviación estándar. Por lo tanto, se nota claramente que la pequeña tiene una relación talla-edad muy baja. Por debajo, en realidad, observamos de la -2 desviación estándar. Y basta que esté por debajo de la -2 desviación estándar para que interpretemos su curva de crecimiento lineal de talla como de talla baja. O sea, esta niña tiene de hecho una desnutrición crónica. Esa es la característica que vemos en nuestra pantalla. Ya fíjense ustedes cómo ha sido interesante ver que no solo es importante ver la relación del peso para la talla, sino también tiene que siempre hacerse una relación de talla para la edad. Ahí nos damos cuenta que la niña ya tiene una talla baja.
Otro parámetro valorativo muy importante es el perímetro cefálico. Recuerden que el perímetro cefálico nos da una imagen de cómo se está desarrollando el cerebro mismo de nuestro paciente. Ella, para recordarles, tenía un perímetro cefálico de 45 centímetros. Y fíjense, viendo esta ya curva de perímetro cefálico para la edad, 2 años, es la segunda línea vertical que observamos en la pantalla, está entre la -2 y -3 desviación estándar. O sea, no está solo pequeña en tamaño, sino que también tiene la cabecita muy chiquitita. Fíjense que si vamos a tomar como índice la 0 desviación estándar como ideal para su edad, esta niña ya debería estar cercana a los 50 centímetros prácticamente. Por lo tanto, con el perímetro cefálico que tiene actualmente, está muy pequeña, está con una cabecita realmente muy chica, lo cual nos preocupa porque eso es un índice de que su crecimiento cerebral en sí no está siendo adecuado. Puede ser que no solo tenga problemas de crecimiento, sino también de desarrollo hasta cognitivo y, por supuesto, puede tener afectación en su desarrollo psicomotor. Esta curva que vemos en la pantalla es la curva de la relación del peso para la edad, un parámetro también valorativo muy importante, y observaremos la curva está girada, pero observamos que la niña también se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 3, vale decir, está por debajo de lo ideal. Recuerden que les comentaba cuando hablábamos de la desviación estándar que en términos de percentiles la -2 desviación estándar equivale al percentil 10. Cuando está por debajo de -2 quiere decir que está por debajo de -10 y esta niña así está. Por lo tanto observamos que tiene también un problema de peso bajo para la edad. Usted mira, entonces no se entiende por qué la relación peso para la talla está bien. Sí es comprensible porque ambos parámetros están bajos. Por lo tanto, tienen buena relación para el peso para la talla y la talla para el peso, pero por supuesto no tienen una buena relación para la edad. Con todo esto que hemos hablado, uno se plantea y dice, bueno, muy bien, vemos que el crecimiento está afectado y lo hemos aprendido anteriormente, pero ahora ya nos interesa un poquito más ver cómo está su desarrollo. Realmente el desarrollo estará teniendo ese mismo curso evolutivo que está teniendo el crecimiento. Pues sí, vemos en estas imágenes que es factible valorarle, vale decir, podemos hacer una evaluación del desarrollo psicomotor. Hay 2 métodos que ustedes lo van a revisar también en su libro que permiten evaluar el desarrollo psicomotor. Uno es el método o la escala de Nelson Ortiz. Es una escala internacionalmente aprobada porque es bastante completa, muy útil en ser y además muy precisa en poder llegar a un diagnóstico definido de cómo se encuentra el niño en su desarrollo psicomotor. Reúne las 4 áreas del desarrollo, vale decir motricidad gruesa, motricidad fina, el área de la audición y del lenguaje, como vemos en la pantalla, y el área personal social. Y le da puntajes a los logros que la niña está teniendo en relación a la edad también. Y si vemos que esos logros están muy disminuidos, obviamente nos pondrá ya en un estado de alerta que algo le está pasando a esta pequeña paciente. Vayamos a analizar en nuestra niña. Fíjense, tiene una serie de líneas verticales y otras de líneas horizontales que nos sirven para ver cómo está la pequeña. En la primera columna, empezando a describirla desde la izquierda, hablamos de la edad. Fíjense que los números que ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, empezando del número de arriba, dice 10 quebrado 12, está hablando en realidad de los meses que tiene la pequeña. Ella, por supuesto, no está de 10 a 12 porque ella tiene una edad de 24 meses. Recuerden que tenía 2 añitos. Por lo tanto, esa no es su edad. Pero si vamos bajando hasta la tercera línea de las transversales, en la primera columna, vemos que sí hay una de 19 meses a 24 meses. Esa es la que nosotros debemos guiarnos para esta pequeña porque ella se encuentra en ese rango de edad. O sea, como les repito, en esta línea vertical, la primera de la izquierda, están los rangos de edad. Cuando estemos haciendo la evaluación de un paciente, siempre nos vamos a fijar su edad y vamos a buscar ese rango de edad que les comentaba.
En la segunda columna vertical tenemos simplemente unos valores, vale decir, unos numeritos que nos sirven de guía del puntaje que va a tener nuestro paciente. Y en la línea de al lado está la actividad que ella debería realizar. Eso es todo. Y en el lugar donde dice valor es el puntaje que le vamos a asignar a la pequeña si ha cumplido la tarea o no. Fíjense, cuando la niña cumple la tarea se le pone el puntaje de 1 y cuando no cumple la tarea se le pone un puntaje de 0, como observamos en la pantalla. Vamos a ver hasta ese punto en nuestra pequeña paciente. Ella, recuerden, tiene 2 añitos de edad, o sea, 24 meses. ¿Por dónde empezamos a hacerle preguntas a la familia o invitarle a hacer la actividad a la niña? Empezamos por la primer pregunta de ese recuadro. Entre 19 y 24 meses vemos la primera pregunta. ¿Cuál sería de ese recuadro la primera pregunta? Sería el número 16. Porque es la primera de arriba, ¿no es cierto? Son 3 preguntas que se le hace, la una es la 16, la otra 17 y la otra 18. La primera de su rango de edad es la 16. Ahí empezamos. Usted mira, doctor, aunque tenga 24, tal vez lo lógico sería empezar por la de abajo. No, se empieza por la primera de esa columna o línea transversal que estamos hablando. Y en ese contexto, fíjense, nos pone la pregunta si patea la pelota. Entonces preguntamos a la abuelita, en este caso le decimos, señora, ¿es capaz de patear la pelota? ¿Alguna vez usted le ha mostrado una pelotita y le ha pedido que patee y ella patea? No, nos dice la abuelita, no lo hace. Entonces, ¿qué ponemos? En el valor debemos poner 0, porque hemos dicho que es 0 cuando no cumple la actividad. Por lo tanto, 0 será nuestro puntaje. 0. Es muy sencillo, ponemos 0. ¿Y ahora qué hacemos? Me dirá usted. Vamos preguntando hacia arriba, más arriba. Usted mira, ¿hay alguna circunstancia que debemos preguntar para la pregunta 17 en lugar de irnos a la 15? Sí. Si el puntaje sería 1, si ella nos respondería que sí, que patea la pelota, tendríamos que poner 1, ¿no es cierto? Y si hemos puesto puntaje de 1, vamos a hacer la pregunta de abajo, o sea, vale decir la pregunta 17. Pero como nos ha dicho que no, le hemos puesto 0, hacemos la pregunta de arriba, vale decir la pregunta 15. Y le preguntamos, señora, ¿puede correr su nietita? Y la abuelita nos dice que no puede correr. Bueno, ni modo, vamos a poner otro 0. Entonces le ponemos ya 2 ceros. Y seguimos preguntando hacia arriba, porque los ceros nos obligan a preguntar a la pregunta anterior, o sea, la que antecede a la 15, o sea, la 14. Y en la 14, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Camina sola bien? Y la abuelita nos dice que no, que ella le tiene que agarrar para que la niña camine. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que ponerle otro 0. Hasta ahora ya son 3 ceros. Estamos ya, fíjense ustedes, en el número 13, ¿no es cierto? El que está con rojo. Y preguntamos, ¿da pasito, señora, solita? No correr, señora, ¿da pasito solita? Sí, doctor, nos dice la señora. Le he visto dar 2, 3 pasitos, logra. ¡Qué bien! Entonces nuestra pregunta ya es 1. Le ponemos un 1. ¿Por qué está rojo, me dirá usted? Porque ese es el primer 1 que hemos encontrado. Seguimos preguntando hacia arriba. En el número 12, ¿se para solita, señora, la niña? Y la abuelita nos dice, sí, doctor, se para y, como le decía, da pasitos. Otro 1. Y le preguntamos la pregunta 11. Le decimos, señora, ¿se agarra y se sostiene de pie? Y la abuelita nos dice que sí. Ella se agarra y se puede sostener de piecito. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos 3 unos. Y fíjense que ya no hay ningún número arriba en valor. ¿Por qué? Porque ahí ya paramos la evaluación. La evaluación se completa, se detiene cuando ustedes encuentren 3 unos seguidos. Usted me dirá, alguien seguro que me está queriendo preguntar, me dirá, doctor, ya, si digamos en el número 16, la primera pregunta que le hicimos, me hubiera dicho que sí, yo le ponía 1. Sí, correcto, le pone 1. Pero entonces pregunto a la 17, no a la 15. Sí, pregunta ahora a la 17. Lanza la pelota con manos y la abuelita nos dice que sí. Ahí está otro 1, ¿no es cierto? Y salta en 2 pies, sí, nos dice la abuelita. Entonces le ponemos otro 1. Ya tenemos 3 unos.
ahí se detiene también las preguntas. Hasta ahí llegó la niña y su puntaje es el último uno de los 3 seguidos. O sea, esa niña estaría muy bien, o sea, haciendo cosas inclusive por encima de su rango de edad. Pero en el caso de nuestra pequeña está muy, muy abajo. Y les comento que hacemos exactamente lo mismo para tanto la motricidad fina que hemos visto en la anterior imagen, como esta que les estoy mostrando actualmente. En la fina, he pasado creo muy pronto, estaba con un valor de 12 en realidad el primer 1, o sea, inclusive más bajo del anterior, ¿no es cierto? En el ítem 12, como vemos en la pantalla, ahí recién hizo el primer 1, o sea que está inclusive mucho más bajita. No, está en el 13 en realidad, donde está el primer 1 que tenía la niña, que ese es el que realmente tomamos en cuenta, vale decir el número 13, ese es el valor de nuestra pequeña. Recordemos, en la parte de la motricidad gruesa tenía la niña un puntaje de 13, en la motricidad fina está en un puntaje de 12. En las siguientes observamos que en la audición y lenguaje está con un puntaje también de 12 y en la parte personal social está con un puntaje de 13. O sea, vale decir, tiene 12, 13, 12, 13 en las 4 áreas del desarrollo. Esa es la forma de calificar a nuestra paciente. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento es la conclusión que llegamos después de hacer esta evaluación. Vale decir, motricidad gruesa, motricidad fina, audición, lenguaje y personal social. ¿Cómo se califica cada uno? Vemos que en realidad debajo de donde dice motricidad gruesa, fina, lenguaje, social, hay una serie de columnas donde hay una palabra que dice alerta. ¿Qué significa? Que la niña no está bien. Ese es un punto crítico en la niña porque indica de que realmente está con un problema neurológico de desarrollo psicomotor muy profundo y requiere una evaluación urgente e inmediata. En ese sentido, nuestro puntaje en la pequeña, en ese valor, ¿no es cierto?, era de 12 puntos en la motricidad gruesa. Y si nos vamos más abajo, ¿no es cierto?, donde está la línea roja, estoy hablando de la primera línea vertical y la segunda línea vertical, vemos que entre 0 y 16 evidentemente está la pequeña porque tiene 12 y eso es de su rango de edad. Por lo tanto, la niña está alerta en el desarrollo motriz grueso. En la motricidad fina nos dio un resultado de 13. Vamos nuevamente a su rango de edad, o sea, de entre 19 a 24 meses, y nos dirigimos hacia la zona de puntaje de motricidad fina y vemos que tenía 13. Por lo tanto, es la línea que hemos puesto como resaltada roja. Ahí está también. ¿Y eso qué significa? Alerta. Usted mira, doctor, y si tuviese 18 ahí, estaría medio. Y si tuviera 20, estaría medio alto. Y si tuviera más puntaje de este que acabamos de referir, por ejemplo, 24, estaría alto, muy bien desarrollada en la motricidad fina. En este caso, lamentablemente no, está en un valor de 13, por lo tanto, también está alerta. Y vemos que en audición, lenguaje y área personal social también se encuentra alerta la niña. ¿Qué se hace, me dirá usted, cuando encontremos una niña que está en estado de alerta? Lamentablemente habrá que decirle a la abuelita, señora, mire su bebé, lamentablemente no logra, usted mismo ha observado, no logra hacer las cosas que debería hacer a su edad, le falta muchísimo. Ella ya en el contexto de edad que tiene la niña, en la motricidad, por ejemplo, ahorita debería estar ya inclusive pateando la pelota, podría estar lanzando la pelota con las manos, saltando de los pies y caminando solita, señora. Y solo da pasitos sola, no puede correr todavía solita. Entonces quiere decir que tiene un profundo retraso, señora, y obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de mejorarle esto. ¿Y qué se hace, me dirá usted, respondiendo a su pregunta? En realidad, referirle inmediatamente a un especialista, vale decir un neurólogo o el pediatra, a un tercer nivel de atención para que puedan ver cuál es el problema de la niña y evidentemente poder de esa manera hacerle una evaluación más profunda. Nuestra conferencia tiene una parte más, que es la segunda forma de evaluación del desarrollo, que les decía es un método muy empleado frecuentemente en nuestro país,
Por lo tanto, esto lo vamos a dejar ahí pendiente. Yo mañana les voy a abrir el chat, les voy a aceptar las preguntas en el chat a partir de las 3 de la tarde. Por favor, no se olviden, los que tengan preguntas sobre este tema, dudas que tengan, pues a esa hora podremos hablar. Este tema se los voy a enviar hoy mismo por donde siempre hacemos, en el YouTube, para que ustedes puedan ver la presentación, y desde luego también ahora mismo por el portal les voy a enviar la misma presentación para que también la puedan analizar en casa. Un gran saludo y mañana estaremos comunicados a través del WhatsApp de nuestro grupo. Hasta luego.